Esta noche. Ya mi esposo dijo, se llama reflejo. Y bueno, ¿qué entendemos por reflejo? ¿Qué es reflejo? Ya habló Google. Eso fue lo que Google me dijo. Yo le pregunté, Google, ¿qué es reflejo? Y me dijo, acción de reflejar. Y yo, qué sabio. Me dejaste en las mismas, Google. Bueno, realmente la definición de reflejo es algo que se percibe en cierta parte del cuerpo, pero que realmente se produce en otra. ¿Cómo así? Cuando la luz entra a nuestros ojos, los párpados hacen el efecto reflejo de cerrarse. Pero no es que el párpado esté sintiendo o esté viendo la luz, sino que el párpado está protegiendo al ojo. Cuando nosotros tenemos tos, es un efecto reflejo de que algo hay en los pulmones y que el cuerpo lo necesita sacarlo. Entonces la tos es una acción refleja de lo que está pasando adentro de nuestro cuerpo. Y al igual pasa en nuestra vida espiritual. Así como ocurre en el cuerpo, ocurre en nuestra vida espiritual. A veces creemos que es una cosa cuando realmente es otra. O creemos que es alguien cuando realmente no es ese alguien, sino que es otro. Y bueno, aquí estamos como en un lío, ¿cierto? ¿Recuerdan el lío? Estamos aquí como en un lío, como que de qué va a hablar el Señor hoy o qué es lo que nos está hablando. Y vamos a ir al libro de Génesis, al capítulo 38. Y vamos a leerlo a partir del versículo 6. Amén, yo les voy a leer la nueva traducción internacional. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Judá consiguió para su hijo mayor, una esposa que se llamaba Tamar. Pero al Señor no le agradó la conducta del primogénito de Judá y le quitó la vida. Entonces Judá le dijo a Onán, cásate con la viuda de tu hermano y cumple con tu deber de cuñado. Así le darás descendencia a tu hermano. Pero Onán sabía que los hijos que nacieran no serían reconocidos como suyos. Por eso cada vez que tenía relaciones con ella derramaba el semen en el suelo y así evitaba que su hermano tuviera descendencia. Y esta conducta ofendió mucho al Señor, así que también a él le quitó la vida. Entonces Judá le dijo a su nuera Tamar, quédate como viuda en la casa de tu padre, hasta que mi hijo Selá tenga edad de casarse. Pero en realidad Judá pensaba que Selá podría morirse, lo mismo que sus hermanos. Así que Tamar se fue a vivir a la casa de su padre. Y después de mucho tiempo murió la esposa de Judá, la hija de Súa. Al concluir el tiempo del duelo, Judá fue al pueblo de Timnat para esquilar sus ovejas. Lo acompañó su amigo Hirá, el adulanita. Cuando Tamar se enteró de que su suegro se dirigía hacia Timnat para esquilar sus ovejas, se quitó el vestido de viuda, se cubrió con un velo para que nadie la reconociera y se sentó a la entrada del pueblo de Enayín, que está en el camino a Timnat. Y eso lo hizo porque se dio cuenta de que Selá ya tenía edad de casarse y aún no se lo daban a ella por esposo. Cuando Judá la vio con el rostro cubierto, la tomó por prostituta. No sabiendo que era su nuera, se acercó a la orilla del camino y le dijo, deja que me acueste contigo. ¿Y qué me das si te digo que sí? Le preguntó ella. Te mandaré uno de los cabritos de mi rebaño, respondió Judá. Está bien, respondió ella, pero déjame algo en garantía hasta que me lo mandes. ¿Qué prenda quieres que te deje? Preguntó Judá. Dame tu sello y tu cordón y el bastón que llevas en la mano, respondió Tamar. Y Judá se los entregó, se acostó con ella y la dejó embarazada. Y cuando ella se levantó, se fue inmediatamente de allí y se quitó el velo y volvió a ponerse la ropa de viuda. Más tarde, Judá envió el cabrito por medio de su amigo adulanita para recuperar las prendas que había dejado con la mujer, pero su amigo no dio con ella. Entonces le preguntó a la gente del lugar, ¿dónde está la prostituta de Enayín, la que se sentaba junto al camino? Aquí nunca ha habido ninguna prostituta así, le contestaron.
Y el amigo regresó a donde estaba Judá y le dijo, no la pude encontrar. Además, la gente del lugar me informó que allí nunca había estado una prostituta como esa. Que se quede con las prendas, replicó Judá. No es cuestión de que hagamos el ridículo, pero que quede claro que yo le envié el cabrito y tú no la encontraste. Como 3 meses después le informaron a Judá lo siguiente: tu nuera Tamar se ha prostituido y como resultado de sus andanzas ha quedado embarazada. Sáquenla y quémenla, exclamó Judá. Pero cuando la estaban sacando, ella mandó este mensaje a su suegro: el dueño de estas prendas fue quien me embarazó. A ver si usted reconoce de quién son este sello, el cordón del sello y este bastón. Y Judá lo reconoció y declaró: su conducta es más justa que la mía, pues yo no la di por esposa a mi hijo Selá, y no volvió a acostarse con ella. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, en esta noche, de nuevo porque tu fidelidad, tu amor, tu bondad y tu misericordia están con nosotros. Gracias, papá, porque nos permites reunirnos en este lugar una vez más. No queremos hacerlo con religiosidad. Queremos hacerlo, Señor, con pasión, con convicción de que eres tú quien nos habla, de que eres tú quien nos dirige, de que eres tú quien nos orienta, de que eres tú, Señor, el que quiere cambiar y transformar nuestra vida. Hoy abrimos y exponemos nuestra vida y nuestro corazón y te rogamos en el nombre de Jesús, haz con nosotros conforme has dispuesto para esta noche, Señor. Que tu Santo Espíritu nos guíe, que tu Santo Espíritu nos hable y que nosotros dejemos, Señor, que tú hagas tu buena, perfecta y agradable obra en nuestra vida. A ti la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Ya conocíamos esta historia, ¿cierto? No. Bueno, hay quienes sí, hay quienes no. Es una historia impactante y en esta historia hay 2 elementos. Hay un hombre que se llama Judá y este hombre tiene un reflejo mal interpretado que lo llevó a juzgar a la persona equivocada de todo de lo malo que estaba ocurriendo en su vida en ese momento. Y vamos a hacer un resumen de la vida de Judá. Resulta que Judá es el 4.º hijo de Jacob, que tuvo con su fea esposa Lea. Mentira, no era fea. Simplemente era la mujer que él no quería, la mujer que el suegro le embutió ahí, a las malas se la embutió. Le dijo, le entrego esta porque no le voy a entregar primero la menor antes que la mayor. Y si quiere a la otra, a Raquel, entonces trabájeme otros 7 años. Y bueno, es el 4.º hijo de Jacob con su esposa Lea. Deseado solamente por su madre, pero deseado con unos propósitos errados, porque realmente Lea no es que amara a Jacob, sino que ella lo que quería era que Jacob le diera valor, que Jacob la amara. Y ella oraba al Señor una y otra vez: dame un hijo, dame otro hijo, dame otro hijo. Y el Señor le dio a Judá y le cerró el vientre. Ya Lea no tuvo más hijos hasta ese momento pues de la historia. Resulta que Judá es el que tiene la grandiosa idea de vender a su hermano José como esclavo. Los hermanos dicen, no, matémoslo y no sé qué, y le llamo la túnica a mi papá, y él dice, no, pero ¿para qué lo vamos a matar? Vendámoslo como esclavo. Entonces, ya lleva 2 cargas encima, ¿cierto? Primero, es un hijo no deseado, es un hijo de una guerra entre su madre y su tía. Y segundo, es el que tiene la idea de vender a su hermano como esclavo. Lo tercero que pasa con Judá es que después de que venden a José como esclavo, Judá decide irse de su tierra y se va y se casa con una mujer cananea. O sea, él se casó con una inconversa. Se unió en yugo desigual, porque Dios les había dicho que no se casaran con los pueblos vecinos. Por eso cuando Isaac quería conseguirle, cuando Abraham quería conseguirle una esposa a Isaac, él mandó a su misma casa: vayan, busquen una mujer de mi familia. Pero Judá no hizo lo mismo, sino que fue y se casó con la primera que encontró.
y tuvo 3 hijos. Y no bastándole con eso, le consigue también una esposa inconversa a su hijo. Pero resulta que su hijo es malo, que se porta mal y se muere. A Dios no le agrada la actitud de este primer hijo y este hijo muere. Dice, no, qué embarrada entonces. Le voy a dar entonces a mi segundo hijo. Resulta que este matrimonio es un matrimonio levirato. Levirato es que cuando un hombre se casa con una mujer, se muere sin tener hijos, la obligación es de que el cuñado o el pariente que tenga vivo se case con ella y tengan hijos, pero resulta que esos hijos no son del que está vivo, sino que vienen a ser hijos del que se murió. Y digo, Señor, gracias porque esa ley no existe. A mí me hubieran dado el que no quería. Me hubieran dado el Leo. No, ese no. Y resulta que este segundo hijo dice, no, pues yo cómo voy a tener hijos con esta, no van a ser hijos míos, van a ser hijos de mi hermano, entonces no, yo hijos no le voy a dar. La coge como, digámoslo así, como objeto sexual y a Dios no le agrada esto. Y este hijo baila, se murió también. Y es aquí donde se forma un lío en la mente y en el corazón de Judá porque dice, no, esta Tamar, esta es la viuda negra. Si 7 hijos le doy, 7 hijos me va a matar. Esta mujer se bañó en el mar muerto y está más salada que... No, no, no. ¿Sabe qué, Tamar? Váyase para la casa de su papá, quédese viuda hasta que mi hijo pequeño crezca. Y entonces, no dice cuántos años tenía, pero dice, cuando él esté en edad, yo se lo voy a dar como esposo. Pero solo lo hizo de boca, porque en su corazón no estaba a perder otro hijo. Y luego, Tamar, como no se quiere quedar como una viuda mendiga, porque las viudas ya eran, pues dependían de sus hijos y esta no tenía hijos, ya mejor dicho, ya estaba en la inmunda, ella no se quería quedar como una viuda mendiga, se arma un plan muy bien diseñado. Pero resulta que este plan no nace solamente de la mente y del corazón de Tamar, sino que es un plan dirigido por Dios. Es un plan que suena, para uno suena como cruel, dice acostar con el suegro, pero fue el plan, el propósito de Dios y Dios permitió que se cumpliera. Luego Judá supuestamente se acuesta con una prostituta y de nuevo quiere evadir su culpa. O sea, ¿cuántas veces la ha embarrado Judá? Ya perdí la cuenta, ¿cierto? Vuelve y la embarra otra vez. Ya está viudo. ¿Por qué no se consiguió otra esposa? Él fue y se acostó con una prostituta, no tenía plata y le dijo, yo le pago con una oveja, un cabrito. Y después de que pasa bueno con ella, sabe que tiene que pagar y hace bien, manda pagar. ¿Por qué no fue él y pagó? Porque no quería ser avergonzado. Entonces manda a su amigo y cuando su amigo le dice, oiga, no, yo no la encontré, entonces este Judá es muy Biblia y dice, no, pues yo iba a pagar, pues que se quede con las prendas, no es cuestión de que hagamos el ridículo, pero que quede claro que yo le envié el cabrito y tú no la encontraste. O sea, yo no voy a hacer el ridículo, que la gente no se dé cuenta que yo cometí otro error, que yo cometí otro pecado. Y no recupera sus pertenencias para no quedar mal. Y es un hombre que se llena de errores. Y resulta que la cereza del pastel es lo que hace al final, cuando le dicen, oiga, ¿sabe que Judá, su nuera Tamar, se prostituyó y quedó embarazada? Ah, sí, sáquenla y quémenla. Sáquenla y quémenla. Me imagino que él estaba botando su rabia, porque por causa de Tamar, según él, sus 2 hijos habían perdido la vida. Entonces él dice, sáquenla y quémenla. Qué conchudo, ¿cierto? Pero es aquí donde donde Dios usa a Tamar para confrontarlo con su pecado. Y gracias a Dios él termina reconociendo y diciendo, ella fue más justa que yo. Ella fue más justa que yo. Y termina la historia diciendo que Tamar tuvo gemelos.
No tuvo uno, tuvo dos. Y de uno de esos dos gemelos viene la descendencia de Jesucristo. Entonces lo que Judá creía que era malo, o la persona a la que creía que estaba culpando, terminó siendo la persona a la que Dios usó para traer luego la bendición de la promesa de Jesucristo a la tierra. Ya conocemos entonces la historia de Judá, ¿cierto? Ahora vamos a hacer un paralelo con nuestra vida. Lo primero que vimos de Judá fue su origen, que es el cuarto hijo de Jacob, que nació de Lea, una mujer amargada, una mujer triste, una mujer menospreciada, una mujer que no era amada por su esposo, una mujer que vivía en contienda y en una lucha constante con su hermana a ver quién le daba más hijos a su esposo. ¿Tú conoces su origen? Cuando trabajamos sanidad interior, lo primero que hace el Señor es llevarnos a conocer nuestro origen, es llevarnos a hacer una línea de nuestra vida para poder identificar las raíces, de dónde venimos, en qué condición nacimos, porque a veces esa condición en la que nacimos nos lleva a nosotros a cargar cadenas, nos lleva a repetir patrones o a vivir ciertos comportamientos en nuestra vida que a veces no entendemos y que simplemente culpamos a otros. Entonces lo primero que tenemos que hacer es conocer nuestro origen. Judá, al igual que sus hermanos, es fruto de esa lucha entre sus madres. Y yo no sé, pero todos estos hijos yo los veo infelices. Y veo el contraste de los hijos de Lea con su sierva y el hijo de Raquel, que es José, y es como una contienda entre todos ellos y se ve reflejado el origen, se ve reflejado el pecado, se ve reflejado el abandono, el menosprecio que cargan estos hijos que llegan al punto de odiar a José, de decir matemos a este y de terminar vendiéndolo como esclavo. ¿Era el plan y el propósito de Dios? Sí, era el plan y el propósito de Dios, pero también era el reflejo de lo que había en el corazón de todos estos varones. José no era el malo, pero para sus hermanos José era el orgulloso, José era el que se le robaba el amor de su padre, José era el que tenía lo que ellos no tuvieron. Y ellos reflejan su amargura, su odio, su frustración en la vida de José. ¿Cuántos tienen gato? Nosotros tenemos gato y yo he visto en internet que los gatos se paran en el espejo, se miran y pelean con el espejo. Mi gato es un caso aparte porque ese se mira, como que se ve muy lindo, se mira y da la vuelta y se va. Para mí que el gato que pelea con el espejo es un gato que por naturaleza es salvaje, ¿cierto? Que no puede convivir con otros gatos. Pero el gato de mi casa es un gato como que es tan consentido que se le da lo mismo si hay otro gato o no hay otro gato. Y nosotros somos como el gato. Podemos estar siendo como los hermanos de José, como los hermanos de Judá, reflejando en otros la amargura que tenemos, reflejando en otros todas estas cosas que vienen desde nuestro origen. La amargura que tenemos nos lleva a culpar a otros de las desgracias que nos pasan en la vida. ¿Tenemos amargura nosotros? Se podrá decirme, no, ya el Señor me cambió. Cuando hacemos el proceso de sanidad, cuando escarbamos y escarbamos en nuestra vida, a veces nos damos cuenta que, uy, sí, todavía hay por allá amargura, todavía hay por allá resentimiento, todavía hay por allá cosas que no nos gustan y que a veces uno dice, ay, es que el otro como es que el otro, y resulta que es que yo estoy viendo reflejado en el otro lo que yo soy. A Judá la culpa lo llevó a huir y a seguir sumando un pecado más a su vida. Hemos huido nosotros de Dios y de las personas a causa de la culpa.
porque nos ha costado reconocer nuestros errores. Y es uno de los métodos de barrera que ponemos cuando no hemos sanado en nuestro corazón, cuando no hemos sanado nuestras emociones. Ponemos la barrera y decimos, no, deje así, y sale uno y se va. Y no es capaz de expresar y de reconocer, me equivoqué. Y si a veces nos cuesta expresarlo delante del Señor, ¿qué no diremos delante de nuestros hermanos, de nuestro cónyuge, de nuestra familia? Es más fácil huir, como lo hizo Judá. Porque Judá no fue capaz de decirle, papá, ¿sabe qué es que nosotros pecamos, nos equivocamos y vendimos a José? Lo vendimos como esclavo a Egipto. No, Judá hizo la más fácil, huyó. Y cuando nosotros huimos de nuestros pecados, de nuestro dolor, de nuestra falta de perdón, de nuestra culpa, no vamos a encontrar nunca sanidad, sino que vamos a estar como Judá, sumando un error a otro, un pecado a otro y otro y otro y otro, y nuestra vida se va a volver un caos como lo fue la vida de Judá. El pecado, los errores no reconocidos nos llevan como a no ver el reflejo de lo que el Señor nos habla a través de la palabra, como decía mi esposo ahora. Y resulta que las consecuencias que nos traen estos errores, estos pecados, son reflejo de nuestra propia vida, pero nos cuesta cuando el Señor nos confronta. Nos cuesta cuando el Señor nos dice, así como hago yo con mi gato, párese en el espejo y mírese. Mire el reflejo. Resulta que Judá culpó a Tamar por las desgracias de sus hijos, pero ¿quién era el malo? ¿Tamar o Judá? Judá. Y los pecados de Judá alcanzaron sus generaciones. ¿Será que Jacob no le habló a Judá del Dios de Israel? ¿Ustedes creen que Jacob le compartió a sus hijos del Dios de Israel o se lo dejó para él solo? ¿Sí o no? Sí compartió. Solo que al único que uno ve que tiene temor de Dios es José. Es José. O sea que Jacob sí les compartió, solo que el que quiso recibió y el que no, no recibió. Entonces, Judá, aún sabiendo quién era el Dios de Israel, Judá no le enseñó a sus hijos el temor a Jehová. ¿Por qué? Porque Judá no tenía temor a Jehová. ¿Qué le enseñamos nosotros a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros amigos? ¿Qué les enseñamos? ¿Alcahueteamos el pecado? Porque nosotros mismos nos alcahueteamos. Vemos las cosas normal afuera porque para nosotros es normal. Recuerde que somos un reflejo. Reflejamos en otro lo que hay en nosotros. Reflejamos en el otro en mi relación con el Señor. No es suficiente, mis hermanos, con venir a la iglesia. Nosotros necesitamos llenarnos de Dios para poderle enseñar a otros. La cercanía a Dios trae parecido a Dios. Cuanto más veas a Dios, más de Dios será visto en ti. Esta es una frase de Spurgeon. Cuanto más yo tenga de Dios, como le pasó a la hermana, que era un hombre, ¿cierto? Que se acercó porque vio algo y lo que vio es el reflejo de Dios. Entonces, ¿qué estoy reflejando yo a los míos? Dicen que los hijos son una esponja, que ellos absorben, ellos repiten patrones. Y yo lo veo en mi casa con Felipe y Sara. Hace tiempo no jugaban a la iglesia y ayer se pusieron a jugar a la iglesia. Entonces que ellos cogen el atril, cogen las Biblias y escriben. Yo sé que le vieron a los hermanos escribiendo lo que iban a decir. Y entonces cogieron una hoja y escribieron los anuncios. Y Sara escribió lo que iba a decir. Y ellos juegan. Sara
es la que dirige y Felipe es el que predica. Y entonces él coge la Biblia y hace como nosotros. Bueno, mis hermanos, acompáñenme a Primera de Crónicas. Y empieza a leer. Y entonces yo me escondía a escucharlos y me reía porque él decía, y los hijos de fulanito eran 30,000. ¿Cuántos eran? Y Sara repetía, y los hijos de Peranito eran 9,000. ¿Cuántos eran? Ellos terminan repitiendo patrones. Y si ellos ven patrones malos, ellos repiten patrones malos. ¿Qué les estamos mostrando nosotros no solo a nuestros hijos, sino a nuestro cónyuge? Porque nuestro cónyuge termina también siendo reflejo de lo que yo doy. Y hay algo muy lindo en una pareja que, bueno, empezó a ir la muchacha a consejería y el Señor empezó a hacer la obra en ella. Y ella nos dice la semana pasada, mi pareja quiere también iniciar proceso, por favor recíbanlo. Y entonces ella llega con él y él lo que dice es, le preguntamos por qué decidiste venir. Y él dice, porque yo veo lo que el Señor está haciendo en ella. Porque son cambios que yo nunca pensé ver en ella, pero ahora los estoy viendo y yo quiero de lo que ella tiene. ¿Qué estamos mostrando? ¿Qué estamos reflejando? Estamos reflejando a ese Dios que nos salvó, a ese Dios que nos perdonó. Eso es lo que estamos mostrando para que otro se antoje, para que otro quiera. Porque si yo respondo con violencia, me van a responder con violencia. Si yo respondo con juicio, me van a responder con juicio. Y el otro termina siendo un reflejo de lo que yo soy. A veces uno dice, ay, no es hermano como es de na, 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 na. Resulta que na, 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 es uno, ¿cierto? Ay, no, esa pastora con esa cara de mala clase y resulta que la mala clase es la que me está juzgando. Y a mí se me quedó la cara así. Eso es reflejo, eso es reflejo. Yo veo en el otro lo que hay en mi corazón. Yo reflejo en el otro lo que hay en mi corazón. Y puede estar ocurriendo que nuestra vida de religiosidad y falta de cercanía con el Señor se está reflejando en nuestras acciones y decisiones que regresan a nosotros a través de las acciones de los demás. Pero es que es más fácil juzgar al otro y culparlo que ver nuestro reflejo. Que ver uno, pero ¿por qué me tratan así? ¿Será que es que yo soy muy horrible? ¿Será que es que mi comportamiento no es el adecuado? ¿Será que es que yo no estoy dando y por eso no estoy recibiendo? Y lo más bonito, o lo peor, será que Judá bajo presión y avergonzado reconoció que Tamar había sido más justa que él. Vamos a esperar nosotros a que el Señor nos saque a la luz nuestra condición para poder reconocer nuestros errores y pecados. Vamos a esperar que el Señor haga como con Judá, que delante de todos, después de haber dicho, sáquenla y quémenla, ella le dice, vea, ¿de quién es eso? Ay, Dios mío, eso era mío. Y yo que mandé, no, Judá, no vaya a decir que usted se disfrazó de prostituta porque quedó mal yo. Vamos a esperar que el Señor nos avergüence así. Que el Señor nos confronte. No, mis hermanos, no es tiempo de esperar que el Señor nos haga como hizo con Judá. Es tiempo de que tomemos nosotros mismos la iniciativa de reconocer delante del Señor y sobre todo de corregir y de apartarnos. Escudriña en tu vida. Escudriña. Yo los invito, los que no han estado en proceso de sanidad, hagan la línea de la vida. Es necesario. Así no quieran entrar a un proceso de sanidad, hagan la línea de la vida. La línea de la vida, yo la hice sin entrar a un proceso de consejería ni de sanidad. La hice porque la misericordia de Dios es grande y me llevó a un seminario donde la primera tarea era esa.
hacer la línea de la vida, desde el día que nací, escribiendo los hechos que más marcaron mi vida, las personas que marcaron mi vida, cómo me hicieron sentir, para poder encontrar a través de la línea de la vida las cadenas, las ataduras, los comportamientos, todo lo que yo tengo en mi vida, que tal vez lo hago por inercia, lo hago porque no sé de dónde salió, lo hago y no lo quiero hacer, pero para poderle entregar al Señor yo necesito reconocer qué es lo que está mal en mi vida. Y esa línea de la vida nos confronta con la palabra. Esa línea de la vida hay que llevarla y confrontarla con la palabra. ¿Qué dice Dios en la palabra? De lo que yo he vivido, de lo que a mí me pasa. Porque queremos ser un reflejo del Dios que nos llamó, queremos ser un reflejo del Dios que nos salvó. Queremos ser sal, queremos ser luz, queremos mostrarlo a Él. Pero a veces terminamos mostrándonos nosotros, reflejando en otro lo que no queremos que el otro haga conmigo, culpando a otros de mis malas acciones. ¿Qué culpa tenía Tamar de que Judá fuera tan perverso y de que hubiera mal enseñado a sus hijos, de que hubiera sido desobediente? ¿Qué culpa tienen los otros de las cosas malas que yo he hecho y que terminan volviendo a mi vida? Y es la oportunidad que el Señor nos da para que reconozcamos, para que nosotros nos dejemos redarguir, instruir, exhortar, cambiar y dirigir por Él. Amén. Así es que mis hermanos, ¿qué estamos reflejando? ¿Qué vemos en el otro? Que realmente es un reflejo mío. Si Ara me mira los lentes, yo creo que se ve ahí. Está viendo el reflejo de lo que ella es. Y eso es lo que el Señor nos llama. ¿Qué estamos reflejando? ¿Cómo nos estamos viendo? Amén. Y sobre todo a través de la palabra del Señor. Si es que vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que podamos reconocer. No esperemos que el Señor saque a la luz lo que yo sé que tengo que cambiar. No esperemos que el Señor me dé duro cuando ya me está exhortando y me está hablando con amor. Padre, gracias, Señor. Gracias porque a través de tu palabra, Señor, en historias que a veces no entendemos, historias que a veces no comprendemos, tú usas para confrontar nuestra vida, tú usas, Señor, para enseñarnos, para instruirnos, porque tu palabra es útil para instruir, para redarguir, para exhortar, para enseñar, de principio a fin, aún a través de aquellas historias que no entendemos, pero que tú nos vas dando la luz a través de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, porque nos llamas, nos confrontas con tu palabra, a que analicemos nuestra vida, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu. ¿Cómo estamos delante de ti, papá? ¿Cómo estamos llevando nuestra vida? ¿Te agrada mi vida, Señor? ¿Te agradan mis acciones? ¿Te agradan mis pensamientos? ¿Te estoy dando gloria con mis palabras? ¿Te estoy dando gloria, Señor, en todo lo que hago? Muéstranos, Señor, todas las cosas que aún tenemos que cambiar. Muéstranos, Señor, y confróntanos y ayúdanos a recibir la exhortación, a no huir cuando tengamos que humillarnos, como nos decías ahora, Señor. ¿A quién vas a levantar si todos nos hemos montado en un pedestal? A que podamos estar tendidos, humillados, reconociendo que somos pecadores y que necesitamos cada día que tú nos perdones, que nos levantes, pero no seguir en el mismo pecado, en el mismo error, sino ir en pos de lo que tú nos estás hablando. Que a través de tu Santo Espíritu, Señor, podamos reconocer nuestra condición, podamos reconocer nuestras falencias y podamos, Señor, recibir tu ayuda, recibir tu palabra, recibir, Señor, tu dirección y caminar en pos de ella, papá, para darte a ti la gloria y la honra en todo lo que hagamos. Fuimos creados para gloria
y para alabanza de tu nombre, y así queremos vivir, Señor. Y te pedimos en esta noche, ayúdanos, Señor, te necesitamos, mi Rey. Y a ti damos toda la gloria, a ti damos la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén.